Buenas tardes, otra vez en un nuevo programa de Modo Eco. Vamos a estar viendo un montón de cosas que nos habían quedado en el tintero, que por problemas técnicos, por problemas meteorológicos, se nos había coartado un poco la comunicación, pero hoy vamos a pedir que todo esto haya quedado en el olvido y vamos a compartir con la gente de la Asamblea del Comahue por el Agua Pura de Allen Río Negro, que nos van a estar contando y van a estar participando del programa con nosotros. Pero antes de empezar, le quiero dar la bienvenida a mi compañero, a Gabriel Polrossi, que a partir de hoy va a estar compartiendo con nosotros el programa en el piso junto a Luis, obviamente, como siempre. Luis, ¿cuáles son nuestras redes para que se puedan comunicar? Pueden comunicarse con nosotros en Modo Eco, en nuestro Instagram, nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube. Perfecto. Vamos entonces a rememorar un poco de lo que estábamos hablando en esos programas en donde los chicos de la Asamblea no pudieron participar plenamente. Lo compartimos. Vamos a decirle al mundo que queremos vida y agua. El futuro está en tus manos, no nos queda tiempo, empieza ya. ¿Qué vas a explicar a los que vendrán? ¿Dónde está ese bosque que en tus cuentos solo están? ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde vas a hallar otro hogar como este? Bajo las estrellas no habrá más. Quiero que este canto llegue a tu corazón. Basta ya a nuestra propia tierra depredar. Contaminado está, a punto de morir, el único lugar donde existir. A los que vendrán, ¿dónde está ese bosque que en tus cuentos solo están? ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde vas a hallar otro hogar como este? Bajo las estrellas no habrá más. ¿Qué necesitas tú para cambiar? ¿A quién preguntarás cuando el último ser se extinguirá? Mirarás atrás y a quién reclamarás si fue culpa tuya y de nadie más. Seguimos en Modo Eco. Después de compartir este pequeño video, vamos a recibir a los chicos de la Asamblea Permanente del Comahue por el agua, de Allen Río Negro. Juan Ponce. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Acá con un poco de calor, pero bien. Bueno. Bien, y se escucha bien. Buenísimo, me alegro mucho. Juan, a ver, contanos, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes? Nosotros hace varios programas que venimos charlando con distintas asambleas de diferentes partes del país.
yo sé que están todos hermanados en todo lo que tiene que ver con el fracking, la megaminería y todo lo que eso acarrea. Pero específicamente en el Valle, en Río Negro, se está dando algo muy particular. Me gustaría que nos cuentes. Sí, estoy con Lidia Campos, que también es integrante de la Asamblea por el Agua, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos momentos, que estamos en plena cosecha, cada vez más se ven los problemas que hay con respecto de las chacras, ¿no? Con respecto de que todos los galpones que teníamos antes, teníamos 35 galpones frigoríficos, donde la fruta iba al frío y después se exportaba, y hoy en día están trabajando 4 o 5 galpones nada más. La cantidad de gente que antes había en la cosecha ya no están, porque faltan los galpones. Te imaginás que en cada galpón frigorífico permanente durante todo el año habían 109 personas trabajando todos los días. Ahora con la cosecha eran muchísimos más, eran alrededor de, por turno, son 3 turnos que se hacen en los galpones, por turno casi habían 300 a 250 personas trabajando por turno, y eran 35 galpones, 35 frigoríficos, y no nos queda eso. Entonces se ve como los negocios que antes trabajaban con todo la gente que trabajaba en la cosecha, los golondrinas, los cosechadores golondrinas del norte, que han tenido muchísimos problemas para llegar y para poder ingresar por esto de la pandemia, ya no están. Muchos comercios que cerraron sus puertas porque acá se vivía únicamente de lo que es la fruticultura y algunas verduras, ¿no? Pero mayormente es todo de la fruticultura, peras y manzanas. Y desgraciadamente ahora no se está trabajando eso porque las chacras fueron taladas, los mercados que teníamos afuera ya no nos quieren comprar, así que el panorama es muy feo, muy desalentador para la gente, ¿no? Y habían muchos pequeños productores que ya no están con nosotros, así que la verdad que es muy feo ver cómo una ciudad que se movilizaba en tiempo de cosecha hoy parece un pueblo fantasma, porque no hay ni nada que ver con la gente que antes circulaba por el pueblo, ¿no? Por la ciudad. Tal cual. Cuando uno piensa en el Alto Valle de Río Negro, no puede dejar de pensar en esas grandes cosechas de peras Williams, de manzanas, y yo rememorando un poco mi juventud, de haber trabajado justamente mi primer trabajo en una empresa de exportación de frutas de Río Negro, pensaba en lo rico que es la zona, lo rica desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la cosecha, y siempre fue, como vos decías, muy, muy, muy generosa la tierra en ese lugar. ¿Qué es lo que básicamente está pasando? Bueno, desde que comenzó esta extracción, ¿no? de hidrocarburos en el 2012 con este método del fracking, los mercados europeos dejaron de comprarnos porque Francia tiene prohibido el fracking, Alemania tiene prohibido el fracking, Europa también está en eso de que no quieren fracking, y el Reino Unido también. Entonces, cuando se enteraron que encima que sus empresas, las empresas de esos países vienen a hacer fracking a la Argentina, ¿no? Porque primero decían Vaca Muerta, Añelo, estamos a 170 kilómetros de Añelo, Allen, pero también se instalaron en Allen. Entonces, cuando estos mercados supieron de que se instalaban en Allen, en el medio de las chacras, porque vos has visto los videos, en el medio de las chacras, en medio de los frutales, ¿quién te va a comprar esa fruta? Y ya que la nombraste, la pera William es el caballito de batalla que tenía Allen, porque es única en el mundo, es una variedad que es única en el mundo. Entonces, es muy feo esto lo que nos está pasando, y cómo
los funcionarios, el gobierno, tapa todo eso, lo que hacen, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el más allá de lo que es el fracking. Me refiero a la afectación más allá de la agricultura en este caso, la afectación de la salud humana, del ser humano. ¿Cómo les está afectando? ¿Ya ustedes empezaron a ver consecuencias? Sí, te dejo que Lidia, que por ser mujer tiene otra vista que por ahí llegamos a tener los hombres, que es mucho más fuerte, que vamos más frontal, pero Lidia te puede contar bien de todas las enfermedades. Por favor, bienvenida Lidia. Hola, buenas tardes. Un gusto de poder participar en el programa de ustedes. Así como dice Juan, nosotros ignorábamos todas las consecuencias que iba a acarrear este método de extracción, y que hablaban de toda una panacea, que era todo beneficio, que todo el mundo iba a vivir mejor, y que había una convivencia entre la fruticultura y la extracción de hidrocarburos. Los primeros que nos hablaron fueron los estudiantes de la Universidad de Comahue, los profesores que le iban transmitiendo las consecuencias que traía este método, que ya había traído consecuencias serias en otros países. Entonces, si no lo querían allá, ¿por qué venían a hacerlo acá? Siempre como que nosotros fuimos el patio de atrás de las grandes potencias, ¿no? de los países del primer mundo. Nos hablaron, sí, de la contaminación del agua, de la contaminación del aire, de la contaminación de la tierra. Y bueno, y con el paso del tiempo, como decimos, desde el año 2012, vimos eso, vimos enfermedades, bueno, que fueron en aumento, como el cáncer de mama, el cáncer de hígado, de páncreas, las leucemias en los niños. Y bueno, y entonces habían distintas ONG que nos iban acercando distintos especialistas. En una oportunidad, en octubre del año 2016, vinieron 3 especialistas de Nueva York, que ellos con su lucha eran jubilados, una bióloga, una pediatra y una jubilada de la Fuerza Aérea. Vinieron a dar una charla que empezó en Buenos Aires y después continuó en el Hospital Regional Neuquén, que es lo más grande, el hospital más completo que hay. En principio era en la Patagonia, pero ahora podríamos decir que en todo el país siempre se tomó como ejemplo el Hospital Regional Neuquén. Y dieron una charla donde ellos venían a contar lo que ellos habían vivido, que la lucha de los profesionales jubilados en la calle había conseguido la ley que prohibiera el fracking en Nueva York. Entonces nosotros cuando sabíamos que iban a venir estos especialistas, nos acercamos para contar la experiencia de lo que vivíamos en Allen. Y realmente ellos no lo podían creer, eso de que se estuviera extrayendo gas y petróleo con el método del fracking en medio de tierras productivas. Y bueno, tuvimos una conferencia donde ellos pudieron expresarse también en la Facultad de Medicina, muy cerca de Allen, a 18 kilómetros, y los invitamos al día siguiente que vinieran a conocer las chacras donde estaba en producción la extracción de gas. Y ellos no lo podían creer. Nosotros les mostramos donde se había ocasionado un derrame de agua de perforación, donde veíamos animales muertos en el suelo, los animales que se arrastraban, y veíamos cómo se iban quemando las plantas desde abajo iban tomando un color marrón. Realmente la bióloga eso nos dijo, esta era una prueba tan visible, tan concreta, que nuestras autoridades prefirieran eso. Además, dice, los químicos que se utilizan en la extracción son mutagénicos, traen consecuencias para las futuras generaciones de aquellas personas que estén muy ligadas a la actividad. Principalmente los obreros del petróleo, ¿no? Que hay mucha gente que está deseando tener un trabajo, pero los que están en boca de pozo son los que aspiran los gases que salen. Cuando se perfora salen otros gases que no son, que son realmente funestos, que son realmente que traen consecuencias serias, que se respiran, que eso van a la atmósfera, y además de todos los otros químicos que se utilizan. Le decía, esto va a ser para que las próximas generaciones, aunque no esté productivo esto, que ya no se esté extrayendo más gas, y sin embargo van a pagar las consecuencias seriamente. Lo fuimos a hablar nosotros directamente con la gente, con las autoridades,
No, ellos decían de que era lo que venía, que era una decisión tomada a nivel nacional y que no se podía volver atrás. Y que además podemos decir que esto va a ir avanzando para adelante, va a ir sobre otros territorios que también son productivos. A lo largo del Río Negro se va a ir extrayendo, se va a ir extrayendo gas y petróleo en tierras productivas. Realmente muy lamentable. Sí, la verdad, cada cosa que nos contás es como volver a repetir programas anteriores de otros compañeros de otros lugares de nuestro país, ¿sí? De Mendoza, de Tupungato, la gente de Chubut. Es como que uno siempre escucha lo mismo y escucha que los ciudadanos se levantan para decir basta. Basta de saquear la tierra, basta de no respetar a nuestra Pachamama, basta de matarnos en cierta forma. Todo en pos de un rédito económico, porque el trasfondo de todo esto es económico, o sea, eso está claro. ¿Pero es a corto plazo ese beneficio económico? La extracción dura, bien activa, alrededor de 5 o 8 años y se agota el recurso. Eso no es como la cosecha que todos los años termina, por ejemplo, en abril, la producción de peras, manzanas, y ya el chacarero empieza a trabajar para la próxima temporada. Bueno, cuando se termine el recurso acá, se va a agotar, no va a haber más, y nos queda la tierra arrasada. Y el dolor de familiares que hemos conocido, que han sufrido, que han padecido distintas enfermedades. ¿Y por qué? Por decisiones que realmente no se tienen en cuenta la vida. Lo que nosotros defendemos es la vida, algo tan sencillo y claro. Tal cual. Cuando me refiero a que esto es económico, obviamente que no les interesa otra cosa más que llenarse los bolsillos. La extracción es mucho más fácil para ellos que hacer todo lo que tiene que ver con la movida de una plantación, de luego poder cultivar, de todo el circuito productivo que tiene todo lo que genera la agricultura. Para ellos es mucho más fácil ir, hacer un pozo, sacar lo que tengan que sacar e irse, porque no es el lugar de ellos, no es su terruño, entonces no les interesa. Lo que quede después es un problema de los que quedan en el lugar, eso está claro, y es lo que tenemos que seguir levantando la voz para que se termine, porque... Sí, Juan. Es poder visibilizar eso, ¿no? Porque yo no sé cómo la gente todavía no se ha dado cuenta, ¿no? O bien se ha dado cuenta acá, como se ve en Allen, pero ya es tarde, porque la gente esta que viene a venderte espejitos de colores, ¿no? Con esto de que va a ser mucha mano de obra, pero los censos que hemos hecho, y me gusta repetirlo porque hay que tenerlo en cuenta, que acá quedaron 8.000 personas sin trabajo. Acá entre que trabajaban directa o indirectamente de la cosecha, porque no solamente la gente del galpón, la gente de la chacra, los peones rurales que hacen el trabajo más duro de cosechar con 40 grados de calor, a veces a la mañana temprano con helada, quedaron afuera, muchísima gente quedó afuera. Las chacras taladas, como te mandé en los videos, y eso la gente no lo ve, los funcionarios no lo ven eso. Tenemos que ser muy ciegos. Nosotros siempre decimos que todo esto es lo que va a pasar, como decíamos ahora, que ellos se van a ir y esto va a quedar zona arrasada, porque nos declararon zona de sacrificio y ellos están convencidos de eso y lo han dicho, que Allen fue declarada zona de sacrificio. ¿Quién se va a hacer cargo después cuando tengamos que padecer, como decía Lidia, todas estas enfermedades que nos están dejando? Lidia no lo mencionó, pero los partos prematuros que hubieron fueron impresionantes. Éramos de la ciudad con más casos de partos prematuros que no llegaban en término. La verdad que es muy doloroso esto. Y encima, con ese basurero que nos instalaron al norte de Allen, a menos de 2 kilómetros en línea recta, lo estamos padeciendo todos los días cuando hay viento del norte. Los gases que bajan de ahí son terribles. No nos olvidemos de todo esto que hay con la pandemia,
nosotros tenemos muchísimas personas fallecidas, pero porque los habitantes de Allen tenemos la salud minada ya, con todo esto que respiramos, los gases tóxicos, las arenas silíceas, todo eso nos está pasando. Y la fruta, bueno, ni te cuento, porque yo siempre le estoy diciendo, si hay fruta de Río Negro, primero pélenla. Si la fruta a los 10 minutos se oxidó, es una fruta sana. Ahora, si no se pone marrón, si no se oxida, es una fruta que está contaminada por los químicos que nos han instalado acá con esto del fracking, ¿no? Juan, Lidia, buenas tardes, les habla Gabriel. Hola, Les quería hacer ¿Qué tal, una Gabriel? consulta bastante puntual. Ustedes hablaron de una violación continua a todos los derechos de los que gozamos absolutamente todos los ciudadanos y habitantes, obviamente, del pueblo argentino, particularmente ustedes. ¿Sí? Estamos haciendo hincapié en que es una violación a toda la esfera de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hablamos no solamente de la salud, sino el acceso al agua, el acceso a una vivienda digna, con lo que conlleva tener una vivienda digna. Y principalmente ustedes mencionaron la situación de todos los trabajadores. Mi consulta era si ustedes como colectivo pudieron intervenir por ahí en esas negociaciones bastante cerradas que hay entre los grandes productores, inclusive también los titulares dominiales de esas chacras, esas parcelas, esos campos donde los trabajadores golondrina iban a realizar sus tareas, con lo que conlleva ese trabajo y esa labor, si pudieron participar en esas negociaciones, si tuvieron una respuesta de aquellos titulares que decidieron cortar de lleno con la explotación que se estaba realizando, una explotación agrícola, ganadera, y decidieron esto que es completamente absurdo para los fines por los cuales los trabajadores estaban en ese lugar y para los fines en sí de la provincia. Sí, te cuento. En el principio, sí, tuvimos reunión con la Cámara de Fruticultores de Allen, nos apoyaron, están los videos también cuando fuimos al Consejo Deliberante y se hizo la ordenanza de Allen libre de fracking. Bueno, en ese momento era presidente de la Cámara el señor Sebastián Hernández, ¿no? Bueno, él fue, apoyó. Después, es como pasa en los consejos deliberantes. La empresa manda sus secuaces con un maletín donde dicen que vienen con la responsabilidad social empresarial. Eso para nosotros es coima, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que una ordenanza es votada por unanimidad por todos los concejales y después cuando hubo que ratificarla, se echaron para atrás porque había pasado la empresa? Ahí estábamos viendo los frutales quemados, ¿no? Pero te cuento, el señor Sebastián Hernández después dejó de ser el presidente de la Cámara y ahora es secretario de Fruticultura. No sé si te dice algo eso. Es y un no poco, apoyó más. sí, es un la poco lucha raro. contra el fracking. Es un poco raro. ¿Viste? Entonces, después ya no se trabajó más, vinieron a apoyarnos, sí, muchos chacareros chicos, productores chicos, pero como hace poquito la familia Peña, que tiene un emprendimiento, que también eran pequeños productores, que les cerramos un pozo, justo en el mismo pozo que estamos viendo ahora, que ahora esos frutales que se ven verdes ya no están más porque se tuvieron que talar todo, entonces la empresa compró toda esa hectárea más y implantó ahí todos los pozos, ¿no? Pero en ese mismo pozo, hace poquito tiempo le hicimos un corte, no lo dejamos trabajar porque hay un recurso de amparo, hay denuncia, está demostrado que es contaminante esto, que no se puede así. Ellos tienen un emprendimiento de quinoterapia de animales y no, los animales se le mueren, se pelean entre ellos porque el ruido, los gases que emanan, todo esto es insoportable, es muy fuerte. Antes los peones rurales vivían en las chacras. Exactamente. Tenían su casa en las chacras porque los mismos dueños le daban la casa. Exacto. Bueno, ahora como pasó todo esto con el fracking, el dueño de la chacra no los puede tener más. Entonces se van a vivir a lugares que son inhumanos, ¿no? De estar ahí. Hay pozos que le han instalado a menos de 50 metros de su casa.
con todo lo que conlleva, y vienen y vienen y le dan 10.000 pesos por mes. Sí, para que se callen la boca. lastimosamente la indemnización que reciben los trabajadores que trabajan particularmente en el campo es deplorable, sí. Y las condiciones en las que subsisten estos trabajadores, y no solo por el trabajador en sí, sino por el trabajador y su grupo familiar. El trabajador golondrina nunca está solo, está con su grupo familiar, y por lo general son grupos familiares amplios de 5 o 6 miembros, contando también adultos mayores. Entonces, con 10.000 pesos que se le dé indemnización, más un sucucho, entre comillas lo vamos a decir, porque la realidad es esa, una casilla que ni siquiera alcanza con lo que serían los estándares mínimos por una vivienda digna, y 10.000 pesos no puede ser el sostén de 6 personas. Y además, a esto le vamos a añadir las condiciones en las que se le instala esa vivienda, ese sucucho a este trabajador, que es a menos de 50 metros de zonas altamente contaminantes. Así que nosotros desde acá, desde Modo Eco, desde la provincia de Buenos Aires, instamos a que las autoridades den una respuesta, ¿sí? Porque las autoridades saben lo que está pasando, no son ajenos al problema, son parte del problema. Entonces, al ser parte del problema, es necesario que cumplan la función que tienen que cumplir y por lo que la sociedad los ha puesto en ese lugar, para que cumplan con la función y para que ejerzan el rol que tienen que ejercer. Te cuento, en ese momento que se instaló el fracking acá, el gobernador era el señor Bertinelli. Señor, le digo yo, bueno. Y ahora es senador. Entonces, este señor, claro, le bajaron cortina de Buenos Aires y él tuvo que ceder, pero no le puso ninguna resistencia. Cuando en Chuel se le hace una entrevista, que la gente salió a esperarlo para que los atendiera, él mintió, porque encima mienten, y dijo que en Río Negro no había fracking, cuando ellos habían firmado con el señor Di Giacomo un contrato con las empresas por 35 años para hacer fracking en Río Negro. Una vergüenza, un mentiroso. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que era gobernador nos mintió, porque lo elegimos para que nos defendiera, miente, y ahora es senador también? Y nosotros, ¿sabéis cómo decimos? Que son todos cómplices, porque saben, pero más que cómplices, los funcionarios son partícipes, porque saben lo que hacen. Totalmente, totalmente. Bueno, Juan, Lidia, esperemos que esto sea una catapulta para que esto sea más visible aún, no solo para su provincia, sino para todo el territorio nacional, ¿sí? Buenos Aires tiende a ser el ombligo y el centro de la provincia, pero los problemas más importantes no pasan por la provincia de Buenos Aires siempre que hablamos de medio ambiente, sino que lo sufren nuestras provincias vecinas. Así que esperamos desde acá que esto pueda ser visibilizado al máximo, que lo podamos compartir, que podamos tener también un poco de empatía con todos los ciudadanos, con los vecinos, y esperemos que las autoridades ejerzan la función que tienen que ejercer, que para eso están. Es nuestro interés también de que esto se dé a conocer. ¿Por qué participamos nosotros hace tanto tiempo y insistimos en darlo a conocer? Hemos ido a otros países a contar lo que pasa para que no ocurra en nuestros lugares, porque es una decisión del poder mundial. O sea, que en la Patagonia había recursos naturales, petróleo, gas, agua, oro, plata, se sabe desde hace muchísimos años. Ha llegado el momento desde que el poder mundial lo necesita y lo va a sacar a costa de la vida que hay en la Patagonia. La Patagonia es una marca registrada donde saben de que hay muchísima riqueza y no se defiende, no se defiende. Es un dolor muy grande que nosotros tenemos y que queremos que las próximas generaciones sepan de que nosotros lo defendimos con toda nuestra fuerza. Esa es la idea. A las escuelas. Esa es la idea, Lidia. Desde acá nosotros tratamos de que esto se visibilice. Como te decía Gabriel recién, nosotros en Buenos Aires no nos enteramos de todo esto más allá de cuando, como en el Bolsón, hay un incendio incontrolable. Si no fuera por eso ni nos enteramos, y la idea desde Modo Eco es
es darles el espacio para que ustedes puedan gritar esto que están sufriendo en carne propia y que lo hacemos nuestro, ¿sí? Tratamos de generar la empatía que necesitamos para que esto cambie, porque como vos bien decís, esto no puede seguir más, esto tiene que cambiar. Y me quedo con lo que decía recién Juan acerca de esa pregunta de por qué no lo ven o no lo quieren ver los políticos o los que tienen que hacer algo y pueden hacerlo. Me quedo con eso, ¿por qué no lo ven? Y seguimos con lo mismo y volvemos a lo mismo, pero yo quiero ir más allá de eso. Yo quiero quedarme con el trabajo y el esfuerzo y el tiempo que le sacan ustedes a su familia, toda esa energía que le ponen a todo esto que tiene que ver con la lucha de defender a nuestra casa, a nuestra Pachamama, ¿sí? A nuestro lugar, que es este y no hay otro, y no hay vuelta atrás. En algún momento, y este es el momento, en donde tenemos que alzar todos la voz y decir definitivamente basta, porque ya no se puede seguir así. No puede seguirse con ningún ecocidio más en ninguna parte del planeta, no solamente en nuestro país, y tenemos que empezar a tener más empatía con el otro. No podemos saquear un lugar y cerrar la puerta y sin mirar atrás irnos a saquear otro como si no hubiera pasado nada. Tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que hacemos, y esto lo digo teniendo en cuenta que los que están destruyendo alguna parte de nuestro ecosistema se tienen que hacer cargo de eso. Ya es hora de que se hagan cargo de eso. Así que desde acá los queremos felicitar, darles como siempre nuestro apoyo y nuestra fuerza, y cuando lo necesiten saben que el espacio de Modo Eco está disponible para lo que quieran compartirnos. Muchas gracias. De igual manera nosotros estamos acá para lo que necesiten y para llevar nuestra voz a donde ustedes lo dispongan. Un abrazo enorme para ustedes. Juan, Lidia. Un abrazo enorme para ustedes también. Gracias por visibilizar todos estos problemas, ¿no? Porque también, como vos nombraste el Bolsón, nosotros decimos que el Bolsón es una inmobiliaria nacional. Porque sí, por eso provocaron los incendios. Y ojalá pudieran conversar con los cumpas del Bolsón, donde cuentan todo, es al revés como cuentan los medios, que estuvieron apagando, ¿no? Dejaron que se incendiara un montón de campos para hacer de todo ventas inmobiliarias para los grandes terratenientes que van a venir. Muchas gracias. No, a ustedes. Ya en alguna oportunidad vamos a poder conocernos en forma personal y charlar mucho más en forma amplia todo esto que nos duele como ser humanos, como parte de nuestro hermoso país. Muchas gracias. Y ahora vamos a compartir un poco más de las cosas que nos fueron enviando Juan y Lidia, de lo que están viviendo en Allen. No te muevas de ahí. Quédate con nosotros. Ya volvemos con más de lo que te gusta. Playback, Eat Energy. Sandra Vilar, peluquería unisex, barbería, barrio Gobernador Costa, calle 447 Florencio Varela. Corte unisex, barbería en general, cortes, sombreados, con o sin navaja, barbas, perfilado de cejas, corte de dama, color, mechas, peinados, alisados, botox capilar,
shock de queratina, limpieza de cutis. Horario de atención de 9 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Martes a sábado. Domingo de 9 a 13 horas. Comunicate con Sandra al 11 5488 5098. En Facebook, Sandra Vilar, peluquería unisex y barbería. Cursos de conversación en inglés nivel intermedio. Para practicar conversación y desenvolverse en público. Se hablarán diferentes temas como literatura, gramática, cómo dar una opinión sobre algún tópico, temas actuales sobre la sociedad, cómo desenvolverse en situaciones reales, restaurante, pedir y dar direcciones en la calle, costumbres de Estados Unidos y Gran Bretaña. El curso dura 2 meses, podés inscribirte y comenzar el miércoles 14 o el sábado 17 en diferentes horarios, miércoles 19 horas, sábados 16 horas. Los cursos tienen un costo de 2.500 mensual y se darán de forma virtual. Para más información, escribinos. Comunicate con Maximiliano González, 11 68 22 59 86. Cursos de conversación en inglés, nivel intermedio. Inscribite ya. Mirarte. Servicio de extensiones de pestañas. Y todo para la belleza de tu mirada. Mirarte. El cambio en tu mirada. Comunícate con nosotros. 11 33 31 20 62. O seguinos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Encontranos como Mirarte. Áreas curriculares para primario o secundario: matemáticas, prácticas del lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales. Adquirí tu clase presencial o virtual. Florencio Varela y cercanías. Para más información, comunícate con Martín al 11 27 90 54 96. Volvimos. Ya estamos de vuelta. Seguí disfrutando de toda nuestra programación. Lavadero de ropa, fragancias y suavidad. Dirección: Pedro Agrelo, 1646, Barrio San Nicolás, Florencio Varela. Para más información, comunícate al 11 33 11 43 97 o encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Lavadero de Ropa, Fragancias y Suavidad, en Instagram, Fragancias y Suavidad. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Contamos con el mejor equipo de trabajo de toda zona sur. Perforaciones para extracciones de aguas subterráneas. Venta, colocación y reparación de bombeadores, bombas sumergibles, centrífugas y molinos. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Textil Cart de Sandro Luna. Asesoramiento tecnológico, reparación de celulares, venta, reparación y actualización de equipos informáticos, venta y reparación de impresoras, venta de accesorios para celulares, ventas de auriculares, pendrive, memorias y cargadores. Consultas
al 11 57 65 38 65. Asesoramiento y presupuesto sin cargo. Seguimos en modo eco y ahora vamos a el bloquecito especial, el bloquecito de acá del señor Gabriel Polrossi, que nos va a estar instruyendo como siempre sobre la legislación. Así es. A ver Buenas qué nos tardes. trae hoy. Buenas tardes a todos, buenas tardes Pato, buenas tardes Luis. Es un placer estar acá, no saben lo que es este estudio, no tienen idea. Hay luces de neón por todos lados, uno se siente Susana un poroto. Tal cual, un poroto. Susana Verde, sería Susana del ambiente. Gracias a todos por estar, siempre se los digo. Y a los que están participando ahora, que lo están viendo en vivo, y si no, lo van a ver más tarde por las redes sociales, que después Luis les va a dar bien las redes para poder ver los videos, que están todos, ¿sí? Bueno, hacía mucho que no nos veíamos, así que voy a hacer un refresh, como hago todos los miércoles que tenemos programa. Nosotros habíamos hablado hace un tiempito atrás sobre el fracking. ¿Se acuerdan más o menos que habíamos visto qué simboliza, qué significa el fracking? Pero vimos particularmente que el fracking no es una actividad lícita, ¿sí? Ahora no les voy a hablar del fracking, les voy a hablar de las consecuencias legales que trae aparejado el fracking, ¿sí? Recuerdan que yo les había dicho que como norma suprema, ¿sí?, tenemos la Constitución Nacional. Ahora, con la reforma del año 1994 se incorporan nuevos derechos y garantías para todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino, ¿sí? Que habitan el suelo argentino. Uno de estos derechos incorporados están en el artículo 41 y 43, ¿sí? El artículo 41 nos habla de lo que es el derecho a gozar de un medio ambiente sano, ¿sí? Entre otras cosas, el artículo 41 es bastante amplio, ¿sí? Pero es una garantía constitucional, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que es una norma suprema que a nosotros nos ampara de cualquier individuo, sea un individuo físico como una persona humana o jurídico como una empresa. Mismo también acá podemos hablar del Estado, ¿sí? Como dijeron nuestros compañeros Juan y Lidia en la entrevista anterior, puede participar el Estado, ¿sí? Que en realidad tendría que velar por estos derechos y garantías y no ser partícipe de forma negativa, ¿sí? Pero vemos que en algunas provincias pasa y mucho, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una violación a estos derechos fundamentales, a estos nuevos derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos que habitan la República? Al hablar de violaciones a derechos, voy a hablar particularmente de los derechos humanos, ¿sí? Está en boca de todos esto de los derechos humanos, lo que es la identidad. Ahora vamos a hablar de derechos humanos puntuales que nos remiten al ambiente, ¿sí? A lo que es el medio ambiente. Por ejemplo, el derecho al agua, ¿sí? A una vivienda digna. También podemos hablar de un medio ambiente sano, ¿sí? Que esto ya se los mencioné antes. También en cuanto a la tierra y a la producción y alimentación que nos brinda. Inclusive el derecho al trabajo, ¿sí? Todos estos derechos humanos, con el ejercicio ilegal del fracking, se ven violados y vulnerados. Entonces, como no violan y vulneran a una sola persona, sino a todo un colectivo social, ¿sí? A toda la sociedad misma tiene una herramienta muy importante que está en el artículo 43, ¿sí? De la Constitución Nacional. Esta es la famosa acción de amparo, ¿sí? ¿Qué es esta acción de amparo? Es una herramienta legal, ¿sí? Que tenemos todos, particularmente la ejercemos en conjunto, ¿sí? No es para defendernos a nosotros solos, sino a nosotros en sociedad, ¿sí? Frente a estas violaciones sistemáticas que ocurren en la República, ¿sí? Es un derecho de incidencia colectiva, ¿sí? Esto significa que
afecta no solo un derecho particular, sino un derecho colectivo en sí. Voy a darles 2 ejemplos que son sumamente importantes. En este caso no son de la provincia de Río Negro, son de la provincia de Mendoza, ¿sí? Uno es la FARM, que si no me equivoco lo tenía apuntado porque es interesante lo que hace esta fundación, que es la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales de Mendoza. Ellos actuaron frente a una licitación, entre comillas, que hizo el gobierno de la provincia de Mendoza para la explotación de pozos donde se iba a ejecutar el fracking. Frente a esta acción colectiva de esta fundación, ¿sí?, frente al recurso de amparo que presentaron, la decisión de la provincia de Mendoza tuvo que ser revocada, ¿sí? Es decir, que esa acción que iba a ejercer la empresa que estaba por practicar el fracking ilegal tuvo que tirarse atrás, ¿sí? Y otro ejemplo que les voy a dar es sobre los pueblos mapuches, ¿sí? Respecto de los pueblos mapuches en particular, tenemos legislación internacional. ¿Qué significa esto? Que hay una norma superior o de igual jerarquía que nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Ahora, en el caso de que cualquier persona, hablando de persona me refiero a persona humana, física o también jurídica, ¿sí? Una empresa, una sociedad, mismo el Estado, en cualquiera de sus estamentos, sea nacional, provincial o municipal, cualquiera de ellos quiera realizar una acción que modifique el territorio donde estos pueblos originarios viven, tienen que sí o sí requerir de autorización previa de los representantes o de todo el conjunto de ese pueblo originario, ¿sí? Esto no ha sucedido en ninguna parte del territorio nacional que hayan consultado, ¿sí?, a los pueblos originarios respecto de la actividad en su propio territorio. Entonces, además de un incumplimiento nacional, de normativa nacional, estamos hablando de un incumplimiento internacional, estamos hablando de pactos internacionales, de tratados internacionales que han sido violados. Entonces, la pregunta acá es, ¿el Estado, en cualquiera de sus estamentos, federal, provincial y municipal, no está al tanto de estas violaciones sistemáticas? Porque no es solamente en la provincia de Mendoza, en todo el norte argentino, en todo el centro argentino, en las provincias del litoral, en las provincias del sur, hay violaciones sistemáticas a todos estos derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos argentinos. Entonces, reitero la pregunta y me gustaría en algún momento recibir una respuesta. ¿El Estado sabe de esto? ¿Tiene alguna respuesta para dar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como dicen los chicos, se hacen los osos, ¿sí? El Estado sabe perfectamente lo que está haciendo, porque si rememoramos un poco lo que pasó cuando empezó toda esta movida en el sur, estoy hablando de Río Negro, Chubut, toda la zona que está en mayor conflicto porque la quieren declarar zona minera, unos días antes, una semana creo, si mal no recuerdo, estuvo el presidente de la Nación avalando esto. Entonces, todos sabemos todo lo que está pasando. Los únicos que no nos enteramos somos los que vivimos en Buenos Aires, porque nos creemos, como vos decías bien, el ombligo de nuestro país. Entonces, esto es algo que se está gestando, esta movilización, este grito, como yo decía hoy, está gestándose en el interior del país, se está haciendo fuerte y hay que difundirlo, porque ellos están cuidando lo que nosotros no tenemos idea que nos están saqueando, que es la tierra, que son los recursos, que de esto no se vuelve, porque no es que yo digo, bueno, listo, no hacemos, sacamos todo lo que se está haciendo de fracking y todo vuelve a crecer, vuelve a purificarse el agua, los frutales de Allen van a volver a ser lo que eran. No, esto ya no tiene vuelta atrás. Lo que se destruyó está destruido
y quedará así con todas las consecuencias contaminantes que corresponde a lo que se hizo en ese lugar. Entonces, yo lamentablemente hay momentos en que soy un poco más pesimista, pero hay que dejar el pesimismo de lado porque me fortalece mucho ver tanta cantidad de personas que se levantan y gritan y dicen basta y le ponen el cuerpo, porque eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ponerle el cuerpo a esto, más allá de cómo termine, pero estamos luchando, como bien decía Juan y Lidia, no por nosotros, sino por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, y lo que tenemos que hacer es seguir haciendo esto, gritando que no se puede seguir así. Cuando dicen no es no, es eso, es no. Y estamos diciendo no en un montón de otras cosas, en un montón de otras situaciones que como seres humanos vivimos. Lamentablemente una de las cosas que más nos aflige son el tema de los femicidios. Bueno, dijeron no, decimos no, para esto también decimos no. Por más que no haya una persona física que en el momento nosotros no vemos caer, pero esto tiene consecuencias y hay mucha gente que se está muriendo y no sabemos por qué. Y los que tienen que padecerlo sí saben por qué. Por la contaminación del agua, por todo lo que tiene que ver con la contaminación del aire, por todos los lixiviados que hay en esos basurales de los que nos estaba hablando Juan. Hay un montón de cosas que están pasando y los que tendrían que ponerse y solucionar el tema están mirando hacia el otro lado. Más específicamente están mirando para el lado de octubre. Entonces este año tenemos que hacer algo. Porque estamos diciendo no, pero hay lugares donde podemos decir no y tenemos más poder. Empecemos a pensar un poco en eso. Ahora quiero compartir con ustedes la ecofecha que viene en estos días. Lavadero de ropa, fragancias y suavidad. Dirección Pedro Agrelo, 1646, Barrio San Nicolás, Florencio Varela. Para más información, comunícate al 11 33 11 43 97 o encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Lavadero de Ropa, Fragancias y Suavidad, en Instagram Fragancias y Suavidad. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Contamos con el mejor equipo de trabajo de toda zona sur. Perforaciones para extracciones de aguas subterráneas. Venta, colocación y reparación de bombeadores, bombas sumergibles, centrífugas y molinos. PPS, Perforaciones Profesionales Sur.
Textilcart de Sandro Luna. Asesoramiento tecnológico, reparación de celulares, venta, reparación y actualización de equipos informáticos, venta y reparación de impresoras, venta de accesorios para celulares, ventas de auriculares, pendrive, memorias y cargadores. Consultas al 11 57 65 38 65. Asesoramiento y presupuesto sin cargo. Seguimos en modo eco, último bloquecito. Y bueno, en este bloque, ¿qué más que agradecer a Juan, a Lidia, a todos los que están comentando y se empiezan a enganchar con esto del fracking, de entender un poco qué es lo que se está haciendo en nuestro país con nuestro medio ambiente? A veces uno se pone a pensar sobre todo lo que nos rodea y no lo valoramos. No somos empáticos ni siquiera con la persona que tenemos al lado, con nuestro vecino. Siempre tomamos al medio ambiente como algo inerte, que está ahí, que siempre va a estar de la misma manera, y que cuando uno quema los papeles que ya no usa más, eso va al cielo, y por obra y magia del Espíritu Santo no pasa nada. Sí, pasa mucho. Hoy nos decía Juan que estaban con mucha temperatura, tenían demasiado calor en el sur. Nosotros lo estamos viviendo después de estos días de tormenta acá. Y el aumento de temperatura tiene un porqué. No es que el tiempo se le ocurrió tener más temperatura hoy, por lo tanto tenemos más calor. Si todo está relacionado, nuestro planeta es como si fuera un reloj. Cada una de sus partes está armoniosamente en sintonía con la otra. El problema somos nosotros que queremos manejar ese reloj y cambiarlo según nuestra necesidad y nuestro placer. Ahí está el problema. Ahí es cuando toda esta sintonía entre las partes se pierde, ese equilibrio se rompe y pasa lo que nos está pasando y lo que va a pasar, lo que se sabe y lo que no se sabe. Todavía estamos a tiempo. Nuestro compromiso es informarnos y empezar a actuar con cosas pequeñas, ¿sí? Porque los granitos de arena que podemos ir sumando entre cada uno de nosotros, sumados, van a generar cambios enormes. Somos muchos, cada vez somos más los que estamos gritando que tenemos que hacer algo. Estamos gritando no es no. Y vamos a estar y vamos a seguir apoyando a todos los pueblos del interior en ese grito silencioso donde no tienen espacio. Lo vamos a hacer visible para que todos juntos podamos apoyar ese grito y decir basta. Basta de destruir nuestro mundo, basta de destruir nuestro planeta, basta de destruir nuestra casa. Comparto al 100%. Esperemos que esto, como mencionamos en cada programa, sea un trampolín para que se visibilice todo lo que está pasando, ¿sí? No solo en provincia de Buenos Aires, sino en todas las provincias hermanas. Y otra cosa que es fundamental es el derecho a la información. Es una grave violación de parte del Estado que no informe correctamente, de forma fehaciente y eficaz, a todos los ciudadanos sobre lo que hace. ¿Por qué tiene que informar de lo que hace? Porque nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes. Y el deber de ellos, entre ellos, es justamente el de informar. Entonces, instamos a que todas las autoridades, ¿sí?, de todas las esferas, sean nacionales, provinciales y municipales, nos den respuesta, no a Patricia y a mí
o a Luis, a todos, porque todos merecemos saber qué hacen con nuestra casa. Tenemos una única casa, nuestra casa verde. Si no cuidamos nuestra casa, los demás no lo van a cuidar por nosotros. Entonces, no tenemos otro planeta habilitado, ¿sí? Por más de que haya miles de misiones a Marte, se haya encontrado agua en la Luna, estamos habitando este lugar. Y si no cuidamos este lugar, así como lo estamos destruyendo, vamos a destruir el próximo, y así sucesivamente. Entonces tratemos de ser la raza que no extermine al resto, ¿sí? Gracias por estar nuevamente, por acompañarnos del otro lado. Nos volvemos a ver el próximo programa. Siempre les decimos lo mismo: sintonicen Modo Eco y hagan algo para que esto empiece a cambiar. Nos vemos. Buena semana. Un beso grande.